La siguiente parte a la que vamos a dedicar en la clase de segunda vuelta de traumatología son las lesiones traumáticas e inflamatorias de partes blandas. Todas las lesiones traumáticas e inflamatorias de partes blandas tienen un denominador común y es el tratamiento, la escala del tratamiento o al menos el tratamiento inicial. Prácticamente ante cualquier tendinitis a los que nos enfrentemos en la anatomía del cuerpo humano, el tratamiento inicial siempre va a ser el mismo. Reposo, hielo en una fase inicial, aunque posteriormente se puede utilizar calor seco, algo que le dé compresión a esa zona, pues bien un vendaje, una rodillera, una codera, una muslera, lo que sea, elevación, es decir, tener el brazo o la pierna en alto, y un tratamiento antiinflamatorio, haciendo posteriormente rehabilitación. Repito, eso es un tratamiento que es denominador común de cualquier tendinitis del organismo, y como vamos a ver a lo largo de las diferentes tendinitis que vamos a explicar en esta clase de segunda vuelta, independientemente de dónde encontremos la lesión inflamatoria de partes blandas, el tratamiento inicial siempre va a ser el mismo. Empezando por las lesiones de partes blandas, ligamentos y meniscos, como ahora veremos, de la rodilla, voy a hacer referencia fundamentalmente a la tabla 13 de la página 1579 del manual. Repito, el resumen de todas las lesiones traumáticas e inflamatorias de partes blandas de la rodilla de las que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos está en la tabla 13 de la página 1579 del manual. Comenzamos por las lesiones del ligamento lateral interno de la rodilla. Del ligamento lateral interno de la rodilla hay que saber tres cosas fundamentalmente para contestar una pregunta respecto a sus lesiones. La primera de ellas es que el ligamento lateral interno de la rodilla es una estructura extraarticular. Repito, es una estructura extraarticular, está fuera de la rodilla. Por lo tanto, un enfermo que tiene una lesión aislada del ligamento lateral interno de la rodilla podrá tener muchas cosas, pero lo que no puede tener es derrame intraarticular, porque, repito, es una estructura extraarticular. El segundo concepto claro que hay que tener sobre una lesión del ligamento lateral interno de la rodilla es que no se requiere de la resonancia magnética para su diagnóstico. No se requiere de la resonancia magnética para su diagnóstico. Y el tercer elemento clave respecto al ligamento lateral interno de la rodilla es el tratamiento. Aunque el ligamento lateral interno de la rodilla esté completamente roto, el tratamiento siempre es conservador, siempre. Y será el que hemos hablado en la introducción de esta parte de la asignatura. Reposo, hielo, elevación, una rodillera, en función de que esté más o menos roto, pues una rodillera elástica, incluso hasta un inmovilizador con una inmovilización con una rodillera de yeso, antiinflamatorios y rehabilitación. Pero repito, el tratamiento de las lesiones del ligamento lateral interno de la rodilla siempre es conservador. La siguiente estructura que se puede ver lesionada en la rodilla son los meniscos. Las lesiones meniscales fundamentalmente se van a producir, aunque los mecanismos lógicamente son múltiples y muy variados, por lesiones de giro con la rodilla en diversos grados de flexión y de carga. Repito, un giro de la rodilla con la rodilla en diversos grados de flexión y cargando peso sobre la misma. ¿Puede provocar derrame una lesión meniscal? La respuesta es sí, puede provocarlo. No es obligatorio, podemos tener una lesión meniscal sin derrame, pero en términos generales, cuando nos enfrentamos a una lesión meniscal, lo más probable es que el enfermo tenga derrame. Este derrame habitualmente va a tener unas características no patológicas, es decir, va a ser un derrame inflamatorio, seroso, sin más, no hemático. Además va a ser un derrame de aparición lenta, aparecerá habitualmente pues, a lo largo de 18 o 24 horas. El enfermo nos va a contar una clínica de dolor a nivel de la interlínea articular. Ocasionalmente nos puede hablar de chasquidos, es decir, notar ruidos con el movimiento de la rodilla y de bloqueos, es decir, la rodilla se le queda bloqueada. Por lo tanto, lo que nos puede contar un enfermo que se ha hecho daño en un menisco de la rodilla es una clínica de dolor en la interlínea, derrame ocasional de características no patológicas y de aparición lenta, chasquidos y bloqueos. Independientemente de las múltiples pruebas exploratorias para los meniscos de la rodilla que aparecen en el manual, el diagnóstico, en este caso de confirmación y para planificar la cirugía, sí se hace por resonancia magnética.
El tratamiento inicial de una lesión meniscal es el de cualquier patología traumática de partes blandas, reposo, hielo, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo cuando la sintomatología del enfermo persiste en el tiempo y altera su actividad habitual, bien sea caminar por la calle o practicar su deporte favorito, nos plantearemos el tratamiento quirúrgico, que consiste en una artroscopia de rodilla. De las lesiones del ligamento cruzado anterior, probablemente el aspecto más importante a recordar es su curso clínico. Recordad que el ligamento cruzado anterior de la rodilla lleva una arteria en su interior. Por lo tanto, como es lógico, cuando el ligamento cruzado anterior de la rodilla se rompe, el enfermo debuta con un cuadro de derrame sanguinolento, hemartros, tiene sangre dentro de la rodilla. Y además haceros una idea de lo que supone tener una arteria sangrando en el interior de vuestra rodilla. Eso significa que la rodilla se llena de sangre en un periodo corto de tiempo. Así como decíamos que en el caso de una lesión meniscal el derrame va a aparecer a lo largo de 18, 24, 2 días, 3 días, en la lesión del ligamento cruzado anterior la rodilla se va a llenar de sangre en un plazo razonablemente corto, 3, 4, 5 horas como máximo. Por lo tanto, algo importante para poder enfrentarnos a una pregunta es el diagnóstico diferencial de un hemartros, es decir, ¿qué o en qué debemos pensar si nos plantean una pregunta acerca de un enfermo que tiene sangre dentro de la rodilla? Pues veréis, lo primero en lo que hay que pensar, lógicamente, es en una rotura del ligamento cruzado anterior, por probabilidad, por frecuencia, y además nos dirán probablemente en la pregunta que el desarrollo de ese hemartros ha sido rápido. La segunda posibilidad es una lesión meniscal. Efectivamente, acabo de decir hace 5 minutos que las lesiones meniscales no provocan un derrame patológico, pero cuando esa lesión meniscal se provoca en la parte más periférica del menisco, prácticamente en la cápsula articular de la rodilla, lo que se denomina el muro meniscal, ese muro meniscal sí está vascularizado. Por lo tanto, cuando se provocan lesiones a ese nivel, se puede provocar un derrame sanguinolento. Puede existir sangre dentro de la rodilla, pero jamás una lesión del muro meniscal provoca un hemartros a tensión, es decir, llena una rodilla de sangre en 4 horas. Eso es imposible. Por lo tanto, el hemartros que provoca una lesión meniscal volverá a ser lento. 18, 24 horas, 2 días, y nos permitirá diferenciarlo fácilmente de una lesión del ligamento cruzado anterior. La tercera posibilidad es que el enfermo tenga una lesión o una fractura, osteocondral. ¿Eso qué significa? Que tiene una rotura, una fractura de hueso dentro de la articulación de la rodilla, pues bien sea de los cóndilos femorales, de los platillos tibiales o de la rótula, y como cualquier fractura del organismo sangra y sangra dentro de la rodilla. La clave para contestar fractura osteocondral en una pregunta en un examen consiste en que nos dirán que el enfermo, aparte de tener sangre, tiene grasa. Por lo tanto, recordad, si nos plantean una pregunta acerca de sangre dentro de una rodilla, la primera posibilidad por frecuencia es la lesión del ligamento cruzado anterior, y además habrá ocurrido rápido. La segunda posibilidad será la lesión del muro meniscal, tercio periférico del menisco, ocurrirá pasados unos días, 18 o 24 horas al menos. La tercera posibilidad es una fractura osteocondral y nos hablarán de grasa. Volviendo a las lesiones del ligamento cruzado anterior, recordad que las maniobras para explorar una rotura del ligamento cruzado anterior tratan de desplazar la tibia respecto al fémur hacia adelante. Repito, la tibia respecto al fémur hacia adelante. Puede ser una maniobra de cajón anterior o de Lachman. Aparecen, repito, en la tabla 13, cajón anterior o Lachman. En este caso, la resonancia magnética también nos va a permitir diagnosticar la rotura del ligamento cruzado anterior y planificar la cirugía. Y la clínica que fundamentalmente nos va a contar un enfermo con una rotura crónica del ligamento cruzado anterior son fallos. Al enfermo le va a fallar la rodilla. Pues bien, si al enfermo le falla la rodilla, el tratamiento es una plastia, es decir, hay que sustituir ese ligamento, plastia artroscópica, es decir, se realiza por artroscopia del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Por último, vamos a hablar de las lesiones del ligamento cruzado posterior. Si os habéis fijado, no he hablado de las lesiones del ligamento lateral externo de la rodilla. ¿Por qué? Porque suelen ser lesiones que se asocian con cierta frecuencia a las lesiones del ligamento cruzado posterior. ¿Eso qué significa? Significa que el enfermo no suele tener una lesión aislada del ligamento cruzado posterior, sino que suele tener una lesión de lo que se denomina complejo póstero externo.
En términos generales se producen en el contexto de traumatismos de alta energía, por ejemplo un traumatismo, un accidente de tráfico en el asiento del copiloto impactando con la rodilla contra el salpicadero del coche. El enfermo básicamente las pruebas que se le pueden realizar para diagnosticarle desde el punto de vista clínico esa rotura del ligamento cruzado posterior tratan de desplazar la tibia hacia detrás respecto al fémur, repito, trasladar la tibia hacia detrás respecto al fémur, como es por ejemplo demostrar la hiperextensión de la rodilla al sujetar el pie del enfermo por los dedos o el cajón posterior, repito, hiperextensión de la rodilla o cajón posterior, aparecen en la tabla 13. El diagnóstico también es por resonancia magnética y el concepto que quiero que tengáis es que las lesiones del complejo posterior externo, ligamento cruzado posterior, ligamento lateral externo, etc., son lesiones graves, incapacitantes para el enfermo, por lo tanto no se le puede permitir al enfermo el tratamiento ortopédico, no se le puede poner una rodillera y ver qué pasa. Son lesiones que requieren de estudio por resonancia magnética y una vez que están filiadas y bien diagnosticadas son de tratamiento quirúrgico siempre. La pregunta 30 del test de segunda vuelta dice así: un paciente de 19 años consulta 4 horas después de sufrir un traumatismo indirecto sobre la rodilla izquierda jugando al fútbol. Se aprecia derrame articular y se realiza artrocentesis evacuadora que objetiva hemartros. Por lo tanto, estamos ante un hemartros de 4 horas de evolución. Señale cuál le parece el diagnóstico más probable. Sin dudarlo, una lesión que nos llena la rodilla de sangre en 4 horas es la respuesta número 2, lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Pregunta 31. Un paciente de 25 años mientras juega al fútbol sufre un traumatismo indirecto en la rodilla, girando el fémur sobre la tibia con los tacos de las botas clavados en el césped. Acude tras 15 horas con un leve derrame articular. Se realiza artrocentesis y el líquido obtenemos de características serosas. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es un enfermo que lleva 15 horas de evolución, el derrame es mínimo y además no es patológico. Probablemente de lo que nos estén hablando en ningún caso va a ser, desde luego, de la respuesta número 1, una lesión del ligamento cruzado anterior. No hubiese llenado la rodilla de sangre en mucho menos de 15 horas. Nos están hablando de la respuesta número 2, el enfermo probablemente tenga una lesión meniscal. Los esguinces de tobillo también son patología traumática e inflamatoria bastante frecuente. Fundamentalmente los esguinces del ligamento lateral externo del tobillo. Repito, dentro de los esguinces de tobillo los más frecuentes son los del ligamento lateral externo del tobillo y se producen por la torcedura del tobillo en una posición que se denomina inversión con N y con V, inversión forzada de dicho tobillo. Clínicamente, lo más llamativo de una lesión del ligamento lateral externo del tobillo es su curso. Inicialmente, el enfermo tiene un periodo inicial que le permite acabar la práctica deportiva que esté realizando, es decir, le permite acabar el partido de fútbol. En caliente no le duele. Y no es hasta pasadas unas horas cuando comienza con el cuadro clínico típico del esguince de tobillo. Tumefacción, se le hincha, derrame, hematoma, dolor e impotencia funcional. Otro concepto importante de los esguinces de tobillo, aparte de que el más importante o más frecuente es el lateral externo en su curso clínico, es que debemos de realizar un diagnóstico diferencial respecto a las fracturas de la cola del quinto metatarsiano. Repito, ante un enfermo que se tuerce el tobillo y acude a un servicio de urgencias por dolor, siempre hay que descartar que lo que tenga no sea una fractura de la cola del quinto metatarsiano. Y el último concepto importante que debemos de tener de los esguinces de tobillo es que aunque el ligamento lateral externo esté completamente roto, repito, completamente roto, ocurre como las lesiones del ligamento lateral interno de la rodilla. El tratamiento siempre es conservador, no se operan. El paciente requerirá reposo, hielo, algo que le provoque compresión a nivel del tobillo, puede ir desde un vendaje funcional, una tobillera, una férula de yeso o un yeso cerrado, elevación, no apoyar el pie, antiinflamatorio, rehabilitación, el protocolo de tratamiento del que hemos hablado ya en diversas ocasiones. La pregunta 28 del test de segunda vuelta dice que un paciente de 25 años de edad que tras un traumatismo indirecto en tobillo forzando la inversión presenta dolor y tumefacción sobre el malleolo externo, en el estudio radiográfico no se aprecia ninguna fractura, por lo tanto nos están contando un esguince de tobillo. Sobre la patología que sospecha, señale la respuesta incorrecta. Uno, lo más probable que presente es un esguince del ligamento lateral externo. Hemos dicho que es el ligamento más frecuente que se lesiona en los esguinces de tobillo. Se debe explorar siempre la base del quinto metatarsiano, diagnóstico diferencial.
Para evaluar la gravedad del cuadro se deben de realizar radiografías dinámicas. Esto es cierto. Lógicamente no es el mismo esguince que el enfermo tenga alguna pequeña fibra del ligamento rota a que tenga el ligamento completamente roto. Y una manera de diferenciarlo es hacer radiografías en tensión o radiografías dinámicas. Son radiografías que se hacen con cierta posición forzada del tobillo y ver si el tobillo se abre, es decir, si el ligamento falla. Lógicamente son radiografías que no son fáciles de hacer por el dolor que le provocan al enfermo. La 5 también es cierta. Es probable que después del traumatismo haya tenido un intervalo sin dolor. Repetíamos antes que el transcurso clínico habitual es ese: el enfermo inicialmente no tiene dolor y posteriormente comienza con el cuadro clínico típico del esguince. La respuesta falsa es la 4, se debe realizar una resonancia magnética, ya que si están rotos todos los fascículos se debe realizar una reparación quirúrgica. En principio la resonancia magnética no está indicada, y aunque la realizásemos y viésemos que todos los fascículos están rotos, repito, el tratamiento de un esguince de tobillo siempre es conservador. La siguiente patología inflamatoria de partes blandas de la que vamos a hablar es el hombro doloroso o síndrome subacromial. Bajo ese nombre se encuadran un grupo de patologías que afectan al hombro, patologías inflamatorias degenerativas que básicamente se caracterizan todas por provocarle al enfermo dolor en el hombro, de su nombre, hombro doloroso. Clínicamente el enfermo, sea cual sea la patología subyacente, luego las veremos, lo que nos va a referir es dolor fundamentalmente con las actividades por encima de la cabeza. En ocasiones, bien porque el cuadro empeora o porque el enfermo sufre una rehabilitación, ese dolor, que repito, en términos generales es con las actividades por encima de la cabeza, se convierte en un dolor continuo. Y cuando el enfermo comienza con un dolor continuo en el hombro, muchas veces lo refiere de forma especialmente importante como dolor nocturno. Por lo tanto, repito, clínicamente nos vamos a encontrar con un enfermo, o en la pregunta nos van a plantear a un paciente que sufre dolor en el hombro fundamentalmente con las actividades por encima de la cabeza y que en algún momento ese dolor se puede hacer continuo. Y cuando se haga continuo, probablemente lo achaque de forma importante como dolor nocturno. Las diferentes patologías que pueden ocasionar este dolor de hombro, este síndrome subaracromial, básicamente son, en primer lugar, la tendinitis del supraespinoso, es decir, una inflamación degenerativa del tendón del supraespinoso, que es el tendón que con más frecuencia se afecta en este tipo de patología. En ocasiones esta tendinitis se calcifica y lo que tenemos es una tendinitis calcificante. Por lo tanto, en primer lugar tenemos la tendinitis del supraespinoso. También puede ser responsable del dolor, como digo, una tendinitis calcificante. En ocasiones el enfermo no solo tiene una tendinitis, sino que esos tendones, ese manguito de los rotadores se rompe y sufre una rotura parcial. Por lo tanto, la tercera patología podría ser una rotura parcial. En ocasiones esa rotura parcial ya no es parcial, sino que es una rotura completa. Y lo que debemos de saber es que cuando un enfermo tiene una rotura completa y masiva del manguito de los rotadores durante mucho tiempo, ese hombro sufre una degeneración artrósica, es decir, el enfermo sufre una artrosis en ese hombro. Artrosis que tiene nombre propio, que es la artrosis de Milwaukee, como la ciudad. Por lo tanto, repito, desde el punto de vista anatomopatológico nos podemos enfrentar ante un cuadro de hombro doloroso a una tendinitis calcificante, rotura parcial, rotura completa o incluso a una artrosis en el hombro. Clínicamente, repito una vez más, el enfermo va a tener un cuadro de dolor fundamentalmente con actividades por encima de la cabeza que se puede reagudizar en algún momento y hacerse continuo, y entonces el enfermo fundamentalmente lo referirá por la noche. A la exploración, ese dolor se va a acentuar con la elevación del brazo o abducción, elevación o abducción del brazo, la separación del mismo. Y existe un test diagnóstico que es el test diagnóstico de NIR, N-E-E-R, NIR, que consiste en que un enfermo que tiene un dolor en el hombro de esas características, al elevar el brazo, si nosotros infiltramos con un anestésico local el espacio subacromial y al elevar el brazo le deja de doler, repito, un enfermo que tiene un dolor de características de hombro doloroso al elevar el brazo e infiltramos con un anestésico local el área subacromial y le deja de doler, eso es diagnóstico de síndrome subacromial u hombro doloroso.
Las pruebas de imagen que nos van a permitir ver los tendones y por lo tanto saber si el enfermo tiene una tendinitis o una tendinitis calcificante, una rotura parcial, una rotura completa, etc., son la ecografía y la resonancia magnética. El tratamiento inicial de la patología del hombro doloroso es el mismo que el del resto de las patologías inflamatorias que hemos visto hasta ahora. El enfermo requerirá reposo con un cabestrillo, hielo, un antiinflamatorio, rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente este tratamiento no tiene éxito en el 100% de los enfermos y en ocasiones fracasa. Cuando este tratamiento fracasa, la segunda escala del tratamiento del hombro doloroso son las infiltraciones. Pero cuidado, ahora la infiltración ya no es solo con un anestésico, es con un anestésico y un corticoide, puesto que tiene intención curativa. Desafortunadamente no todos los enfermos mejoran con las infiltraciones, y un enfermo que no mejora con las infiltraciones, el tercer paso en la escala del tratamiento de un hombro doloroso es una artroscopia de hombro. En función de lo que nos encontremos, la técnica quirúrgica será diferente, pero repito, son 3 escalones: tratamiento conservador, infiltraciones y en último caso una artroscopia.